Bien, un saludo a todos los hermanos en Cristo. Que la paz de Jesús sea con cada uno de vosotros. Agradezco que ustedes hayan tomado de su tiempo para dedicárselo no a mi persona, sino dedicárselo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en realidad nosotros no vamos a hablar de nosotros mismos, sino que vamos a hablar de la naturaleza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a continuar los estudios tan importantes y esenciales en el plan de la salvación relacionadas con la persona de nuestro Señor Jesús. Les invito a que hagamos una oración más para que el Espíritu Santo nos guíe a todos nosotros a la comprensión correcta de la palabra revelada. Nuestro buen Dios y nuestro buen Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. A ti sea la honra, la gloria, la adoración y el poder por todos los siglos. Y queremos rogarte y suplicarte en tu infinita misericordia que tú vengas a ser nuestro maestro a través del Espíritu Santo, que nos enseñes la verdad revelada en relación a la persona humana de nuestro Señor y Salvador Jesús, para quien sea la honra y la gloria por todos los siglos, junto a ti. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, el tema trata de la naturaleza de Cristo, la tercera parte, el tercer estudio, y tengo en primer lugar unas palabras para nuestra reflexión, las cuales no voy a explicar, pero deseo que ustedes la ponderen, reflexionen cuidadosamente, porque tiene un significado impactante. Ellas revelan el por qué es tan esencial que nosotros conozcamos la verdad. Satanás ha obrado con poder engañador, produciendo una cantidad de errores que oscurecen la verdad. Satanás afirma su posición mediante las doctrinas falsas y así cautiva las mentes de los humanos y las hace sostener teorías que no tienen fundamento en la verdad. Los hombres enseñan atrevidamente los mandamientos humanos como si fueran doctrinas verdaderas. La palabra verdadera está intrínseca. Y como las tradiciones se transmiten de una época a otra, llegan a tener un poder sobre la mente. Entonces, ese texto se encuentra en el Evangelismo para nuestra reflexión. El Evangelismo, página 428. Vamos a introducirnos ahora al estudio de este tema y nos vamos a introducir con la pregunta: ¿qué clase de naturaleza humana heredó Cristo en la encarnación? Es una pregunta sumamente vital y esencial para nuestra salvación. Y esa pregunta será respondida a través de este estudio y será respondida a través del próximo estudio. De manera que, ¿qué clase de naturaleza humana heredó Cristo en la encarnación? ¿Nació Cristo con la naturaleza de Adán antes de la caída? ¿O nació Cristo con la naturaleza de Adán después de la caída? ¿Cuáles son las implicaciones? Ahí vamos a llegar. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas en relación a nuestra fe, a nuestra experiencia cristiana? Hasta ahí vamos a llegar. De manera que, como explicamos en el estudio pasado y repasamos en esta ocasión, en el adventismo se han desarrollado escuelas cristológicas o posiciones diferentes. La primera, Cristo nació con la naturaleza de Adán después del pecado.
o después de la caída. Es la posición original, es la posición de los pioneros y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en sus comienzos hasta la década de 1950. La segunda escuela cristológica dice: Cristo nació con la naturaleza de Adán antes del pecado. Esta escuela cristológica se desarrolla a partir del año 1957 con la publicación del famoso libro controversial Preguntas sobre Doctrina. Si desean saber un poquito al respecto de este libro, les invito a que vean La Apostasía Omega, primera y segunda parte. De manera que la segunda postura o la segunda escuela, que surge a partir del año 1957, enseñaba, y todavía tiene muchos de sus adherentes en los días, incluyendo pastores del movimiento de Reforma, enseñaba o enseña que la mayoría que la naturaleza de Adán antes del pecado fue la que tomó Cristo. Esta es la enseñanza de la mayoría del ministerio y de la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 1957, y por extensión el movimiento de Reforma ha sido afectado grandemente por esta posición o esta escuela de que Cristo tomó la naturaleza de Adán antes del pecado. Pero antes de pasar a nosotros disertar, meditar, estudiar al respecto de la naturaleza que Jesús tomó al nacer, es interesante darle un repaso al significado de la palabra naturaleza, porque es una palabra. Y en el diccionario Apple, en su artículo naturaleza, dice así: conjunto de características propias y definitorias de un ser o de una cosa. Ejemplo: naturaleza divina, naturaleza humana, complexión o constitución física de una persona, carácter o temperamento de una persona. De manera que la palabra naturaleza envuelve las características propias del hombre, su constitución física o su naturaleza física y su naturaleza intelectual, y también su naturaleza moral o carácter. Otra fuente es el diccionario de Noah Webster de 1828, el cual la hermana White tenía una copia en su biblioteca, y ella con frecuencia, consultaba este diccionario. Y Noah Webster dice: naturaleza, la esencia, cualidades esenciales o atributos de una cosa, las cuales la constituyen lo que es, como la naturaleza del alma. Ya, porque un paréntesis, como nosotros sabemos, Noah Webster era evangélico y creía en la inmortalidad del alma, por lo tanto él habla de la naturaleza del alma, ya, pero nosotros debemos entender la naturaleza del hombre, la naturaleza de la sangre. Cuando hablamos de la naturaleza del hombre, ahora él es específico. Un individuo a su, primero, constitución o cualidades particulares, sea el peculiar temperamento de su cuerpo o las afecciones de su mente, sus apetitos naturales, pasiones, disposición o temperamento. De manera que
resumiendo sencillamente, la palabra naturaleza envuelve dos aspectos esenciales del hombre: su naturaleza física y su naturaleza moral. También podemos desdoblarlo de esta manera: naturaleza física del hombre, naturaleza intelectual y naturaleza espiritual o moral. De manera que, ya que le hemos dado una pincelada al significado de la palabra naturaleza, nosotros volvemos a la pregunta: ¿con qué naturaleza humana nació nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo era su naturaleza humana? ¿Qué está escrito en la palabra de Dios y en los testimonios del Espíritu de profecía? En Gálatas 4:4, el apóstol Pablo nos dice que, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Y cómo lo envió? Primero dice, hecho de mujer. Segundo, hecho bajo la ley. De manera que, si bien el nacimiento de Cristo en la carne humana, es un gran misterio, que por sombra del Espíritu Santo sobre María, ella quedó embarazada con un niño, obra del Espíritu Santo. De modo que, no obstante eso, el apóstol Pablo, al hablar de su humanidad, hecho de mujer, no escribió hecho del Espíritu, hecho de mujer. Eso tiene un significado, el por qué. Segundo, dice hecho bajo la ley, es decir, hecho súbdito a la ley de Dios, pero por extensión, hecho súbdito y sujeto a toda ley de Dios. Aparte de la ley moral de los 10 mandamientos, Dios estableció leyes en la naturaleza humana del hombre. En el deseado de todas las gentes, nos dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. De manera que, dice la sierva del Señor, que habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Jesús aceptó humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. De manera que la primera parte del texto lanza por tierra la escuela cristológica de que Cristo nació con la naturaleza humana de Adán antes de la caída. Porque claramente dice la sierva del Señor que Jesús acepta la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. El pecado había actuado 4,000 años en la descendencia de Cristo. Como cualquier hijo de Adán, ella sigue profundizando, estableciendo las bases sólidas de la cristología verdadera y bíblica. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la operación de la gran ley de la herencia.
Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas, y no solamente nuestras penas, dice, y tentaciones, y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. De manera que para Cristo ser nuestro ejemplo, el tuyo y el mío, noten bien, para que Él, además de ser nuestro sustituto, Él sea nuestro ejemplo, Él tuvo que tomar tu naturaleza humana caída, tu naturaleza humana pecaminosa, completa, ¿ya? Como cualquier hijo de Adán. Esa expresión, hermanos, en nuestra lengua castellana, la gramática indica que Cristo, esa es la implicación, Jesucristo, el hombre Jesús no era una excepción en el linaje de Adán. La segunda escuela cristológica enseña así, él nació con la naturaleza, la tercera escuela cristológica que ya vamos a ver, dice, nació con la naturaleza de Adán después del pecado, pero no heredó las tendencias al pecado. Y también enseña la segunda escuela cristológica. Pero ¿qué dice aquí? Como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la operación de la gran ley de la herencia. Atención, las palabras entre corchetes de la operación no fueron traducidas al español, están en el original inglés. Tal como ustedes leen ahí, así dice en el original. Como cualquier hijo de Adán, aceptó, implica, se sometió a los efectos de la operación de la gran ley de la herencia. Eso significa que la gran ley de la herencia, que es una de las leyes del ser humano establecida por Dios, esa gran ley de la herencia operó, trabajó, obró. ¿En quién? En la persona del bebé de Belén, Cristo Jesús. Él lo aceptó y él se sometió. Y aquí, en ese contexto, sobre todo, ella está enfatizando el aspecto moral, porque luego dice, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos, de manera que ella no solamente se está refiriendo a la sierva del Señor, a efectos inocentes, de que sentía dolor, que sentía cansancio, que tenía hambre y sed. Está refiriéndose a efectos morales, ¿ya? Esos efectos morales los vamos a ver más adelante. Esos efectos morales, uno de ellos es heredar las debilidades de su mamá y de los antepasados de su mamá. Debilidades o tendencias heredadas. ¿Ya? Ahora, luego dice, más él vino con una herencia tal. Ella está enfatizando la herencia. 2 veces en el texto ella repite la palabra herencia. Y nos dice, más él vino con una herencia tal para compartir nuestras tentaciones. Y de eso vamos a profundizar un poquito en la segunda parte del estudio. Y darnos así el ejemplo de una vida sin pecado. Si él no comparte nuestras tentaciones, no puede ser nuestro ejemplo. Esa es la primera implicación. ¿Ya? Y si él no puede ser nuestro ejemplo, de ahí se desprenden muchas cosas que más adelante vamos a explicarlas. Manuscrito 165, 1899. En este manuscrito va propio Jesús, el propio Cristo, cuando él estaba ya para nacer o para ser engendrado en el vientre de María. Y mira lo que él declara: Cristo, el Verbo eterno,
Cristo declaró, donde está afirmado el trono de Satanás en la tierra, dice, allí afincaré mi cruz, el instrumento de humillación y sufrimiento, pero al mismo tiempo el instrumento de la victoria. Ahora noten qué significativa estas palabras de Cristo. Dice, ni un solo principio de la naturaleza humana yo violaré. Vistiendo mi divinidad con la humanidad, yo resistiré toda tentación con la cual el hombre es acosado. ¿Ok? Note bien las palabras de Cristo, muy significativas. ¿En el contexto de qué? De su encarnación. Ni un solo principio. Una palabra que es sinónimo de principio es ley. Relación en el contexto de la encarnación. ¿Y por qué decimos que esas palabras están dichas en el contexto de la encarnación? Porque después de él decir esas palabras, o después de él hacer esa promesa, él dice, vistiendo mi divinidad con la humanidad, eso es encarnación. Ni un solo principio de la naturaleza humana yo violaré. Ese texto está en perfecta armonía con el deseo de toda la gente. Como cualquier hijo de Adán, él aceptó la operación de los efectos de la operación de la gran ley de la herencia, porque él no violó la ley de la herencia. Él no aceptó la violación de la ley de la herencia. Si él aceptaba que la ley de la herencia fuera violada, entonces él pecó ahí mismo. Porque las leyes del ser humano, las leyes que rigen nuestro ser, son tan ciertamente leyes de Dios extensivas de los 10 mandamientos, de la gran ley moral. ¿Ya? De manera que si él hubiera violado la ley de la herencia diciendo, no, un momento, no acepto la operación de la gran ley de la herencia. Bueno, voy a aceptar un 50%, pero no que opere en mí en su totalidad. Eso no dice el texto. Dice que él aceptó la operación de la gran ley de la herencia y no violó ningún principio, incluyendo la gran ley de la herencia. Vamos a estudiar Hebreos 2:16. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham, dice el apóstol Pablo. Este versículo es parte de la cristología paulina del apóstol Pablo. Entonces Pablo nos enseña primero claramente que Cristo no tomó sobre su naturaleza divina la naturaleza angelical. La naturaleza angelical, en lo que se refiere a su naturaleza moral, a su naturaleza espiritual, esa naturaleza era igualita a la naturaleza de Adán. Acuérdense que Adán fue hecho un poco menor que los ángeles. De manera que si él no tomó la naturaleza de los ángeles, los cuales también son inocentes, él no tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, antes del pecado. Sino implica por el contrario. ¿Qué clase de naturaleza dice el apóstol Pablo que Jesucristo tomó? Tomó la de la simiente de Abraham. Entonces, noten bien que no dice que él tomó la naturaleza de Abraham, sino que tomó la naturaleza de la descendencia de Abraham. Consecuentemente, era descendiente de Abraham. Y toda esa descendencia ya operó en Cristo. En todos los efectos buenos o efectos malos.
¿Ya? Romanos 1:3. Tocante a su Hijo Jesucristo, ¿qué dice el apóstol aquí en Romanos 1:3? Nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne. De manera que el énfasis apostólico es que si bien Jesucristo nace por obra de un milagro maravilloso del Espíritu Santo, eso no evita de que él, según la carne, nace con la misma naturaleza de sus antepasados, de su madre y de el padre de María, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, de toda su descendencia. Él fue hecho de la simiente de David. Así está escrito. No está escrito que fue hecho de la simiente de Adán antes de la caída. Y David y Abraham nacieron después de 4,000 años. Quiero decir, después del pecado. Corrigiendo, ¿no? Después del pecado. Y después de 4,000 años de pecado nace el Cristo, Jesús. Este texto es sumamente también iluminador. Dice lo que quiere decir. Él no había tomado sobre él la naturaleza de los ángeles, sino la humana. Ahora, esa naturaleza humana, de acuerdo al diccionario, dice con todas sus propiedades y particularidades, atributos, y aquí lo detalla, lo pormenoriza la sierva del Señor. Entra en detalles, noten bien. Dice, lo primero que ella dice, que esa naturaleza humana que Cristo tomó sobre sí es perfectamente idéntica a nuestra misma, noten el énfasis, nuestra misma naturaleza. De manera que, según la carne, no hay la mínima diferencia entre tu naturaleza y la naturaleza de Jesús al nacer de María, después de 4,000 años de pecado. Excepto sin la mancha de pecado. Eso es esa expresión, excepto sin la mancha del pecado o de pecado, es muy malentendida, es torcida por muchos. Dicen, entonces eso significa que él no heredó tendencia al pecado. No, ahí no dice eso. Ahí dice que excepto sin la mancha del pecado. En un lenguaje más sencillo, ¿qué es lo que dice? Sino la humana, perfectamente idéntica a nuestra misma naturaleza, excepto que él no cometió pecado. Y como él no cometió pecado, no recibió ninguna mancha de pecado en su mente. Para ver mancha, tiene que intervenir el factor pecado, transgresión de la ley de Dios. Entonces, como Cristo no transgredió nunca la ley de Dios, ni al nacer ni después, entonces esa era su excepción. Ahí está la diferencia entre nosotros y él. ¿Ya? Ahora dice un cuerpo humano, una mente humana, con todas, noten las expresiones que usa la sierva del Señor, con todas sus propiedades peculiares. Él era hueso, cerebro y músculos. Un hombre de nuestra carne. ¿Queremos más énfasis? ¿Un hombre de cuál carne? ¿De la carne de Adán antes del pecado? ¿O de la carne de Adán después del pecado, por consecuencia la nuestra? Está escrito muy claro, un hombre de nuestra carne. Estuvo rodeado de la debilidad humana. Esas palabras implican que él la poseía. Él tenía razón, conciencia, memoria, voluntad y las afecciones del alma humana.
la cual está unida con su naturaleza divina. Un texto sumamente esclarecedor y contundente. Después, más adelante, se desarrolla la tercera escuela cristológica en el adventismo. Y como muchos teólogos adventistas que se habían ponado con la segunda escuela y enseñaban y defendían de que Cristo nació con la naturaleza de Adán antes de la caída, cuando ya no pudieron sostener realmente aquello que eran más honestos, esa posición, porque es increíble que todavía hay muchos, inclusive pastores nuestros, que enseñan que Cristo nació con la naturaleza de Adán antes de la caída. A pesar de todos esos textos de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Pero algunos entonces dijeron, bueno, tenemos un problema acá, que tenemos que resolver, porque realmente la sierva del Señor dice que él tomó la naturaleza de Adán después del pecado. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar? Entonces, ellos inventaron una teología conciliatoria, ¿ya? Que es esta. La tercera escuela la podemos llamar de perspectiva conciliatoria, que queriendo no extraer, hacer una verdad de dos posiciones, una verdadera y otra falsa. ¿Y cuál es esa escuela? Dice así: Cristo nació con la naturaleza de Adán después del pecado. Muy bien, esa declaración está en armonía con la posición original adventista y de los pioneros. Pero luego, ¿qué? Dice, y con la mente de Adán antes del pecado. Quizá ustedes han escuchado eso. Y con la mente de Adán antes del pecado. Y suena bonito. Ahora la pregunta es, ¿será que es cierto que es así? ¿Nació Jesús con la naturaleza de Adán después del pecado y con la mente de Adán antes del pecado? Es decir, él, cuando dicen que nació con la naturaleza de Adán después del pecado, significa que él solo heredó. Ahí entramos en la operación de la gran ley de la herencia. Solo heredó parcialmente la naturaleza humana caída. ¿Y de qué manera? Solo heredó las propensiones inocentes, ¿ya? O las enfermedades inocentes, como por ejemplo sentir cansancio, sentir hambre, sentir sed, sentir dolor, tener la posibilidad de morir, ¿ya? No mencionamos de ser tentado porque Adán, antes de la caída, él también fue tentado, ¿no? Esas son las enfermedades inocentes que surgen después del pecado. Esas tomó. Pero la herencia, la gran ley de la herencia no operó en él, transmitiéndole la tendencia al pecado de su mamá o las debilidades de su mamá y de sus antepasados. ¿Ya? Entonces, ahora hay muchos pastores adventistas y del movimiento de reforma que enseñan esta posición. Ahora miren este cuadro. ¿Será que hace sentido? Inocencia de Adán. Tiempo de inocencia, no sabemos por cuánto tiempo él fue inocente. O impecable. O sin mácula, sin mancha. Ahora luego sigue el pecado de Adán. Después del pecado de Adán, transcurren 4000 años de degeneración y nace el Cristo, el hombre Cristo Jesús. De manera que esta posición conciliatoria pone la naturaleza humana de Cristo después del pecado, pero la mente de Cristo antes del pecado. ¿Por qué esto no es posible? Bueno, la propia gramática española lo explica muy bien.
ellos dicen, él heredó la mente de Adán. ¿Cuál es la implicación? No podemos separar mente de carácter. Él heredó el carácter de Adán. De manera que le vamos a dar una pincelada a algunos textos de la sierva del Señor que demuestran que esto no es posible. El cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. ¿Dónde habita la mente? En el cerebro. Ahora, ¿me vas a separar el cerebro de la mente? ¿Se dan cuenta de la complicación? El cerebro es el órgano e instrumento de la mente, de manera que él nació con el cerebro de Adán. Vamos a poner el cerebro del hombre Cristo Jesús, que nace después de 4000 años de pecado. Lo vamos a poner allá en el Edén. Y su cuerpo lo vamos a poner, el cerebro en Edén y su cuerpo en Belén. Hermanos, por favor, no hace sentido. Cristo nace con su mente. No nace con la mente de Adán. La Biblia no nos dice a nosotros que debemos tener la mente de Adán. Dice que debemos tener la mente de Cristo. Y Pablo tenía la mente de Cristo. ¿En qué sentido? Literalmente la mente de Cristo, no, el carácter de Cristo. Vamos a ver otro texto. Patriarca y profeta. Un carácter recto es de mucho más valor que el oro de Ofir. Sin él nadie puede llegar a un cargo honorable. Pero el carácter no se hereda. ¿Ya? De manera que otro aspecto importantísimo entender, no podemos disasociar mente de carácter. ¿Ya? Entonces, Cristo no heredó la mente de Adán, ni ningún aspecto del carácter de Adán. Él nace con su propia mente, ya inocente, la mantiene inocente y desarrolla un carácter perfecto que Adán dejó de desarrollar. La formación de un carácter noble es la obra de toda una vida. 33 años le costó a Jesús formar ese carácter perfecto, esa mente perfecta. ¿Ya? Carácter perfecto, mente perfecta. Mente perfecta, carácter perfecto. No podemos separarlo. ¿Ya? De modo que Jesús nace en un estado de inocencia. La palabra inocencia es importante también que expliquemos. Significa simplemente libre de culpa. Inocente, ¿ya? De modo que él nace inocente y mantiene esa inocencia y desarrolla un carácter inmaculado o sin mancha, porque nunca pecó. El deseo de toda la gente, página 91. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo, noten bien, este texto es sumamente iluminador también. Durante 4000 años, la familia humana y Jesucristo pertenece a esta familia humana, había estado perdiendo, número 1, fuerza física. Número 2, fuerza mental, moral. Y Cristo tomó sobre sí, al encarnarse, las flaquezas de la humanidad degenerada. ¿En qué contexto? Flaquezas físicas, flaquezas mentales, flaquezas morales. ¿Ok? De manera que dice que el hombre había estado perdiendo fuerza física. ¿Podemos comparar la fuerza de Cristo con la fuerza de Adán antes del pecado? Podemos comparar el vigor mental de Adán antes del pecado con el vigor mental de Jesús desde que toma una naturaleza, un cerebro después
de 4,000 años de pecado. ¿Ya? Podemos comparar el valor moral de un ser que no había pecado, Adán, con el valor moral de Cristo, que toma una humanidad degenerada. Todos sus antepasados, estudien la historia de sus antepasados, para que ustedes vean el valor moral. Él recibió esa herencia, hermanos. Por eso no fue casi una humillación infinita, fue una humillación más que infinita. Ahora, noten bien lo que sigue, y aquí viene otra implicación práctica. Dice, únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. ¿Ya? Ahí está bien claro. No voy podría elaborar más, explicar más esta última parte del texto, pero ahí está, lo dice. De manera que si él hubiera tomado la naturaleza de Adán antes del pecado, o cualquier aspecto de la naturaleza de Adán antes del pecado, y él hubiera nacido con la mente de Adán, no con su propia mente, una mente llena de vigor, un cuerpo físico fuerte, ¿no? Y con todo el valor moral. Entonces, pues, dice, únicamente así él podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación, entonces él no podía rescatarnos de las profundidades de nuestra degradación. ¿Ya? Ahora, él no tenía que revolcarse en el fango, ¿ya? Como nosotros nos hemos revolcado para elevarnos de nuestra degradación, y eso es otra cosa. Las dos naturalezas de Cristo. Vamos a detenernos brevemente aquí. En Filipenses capítulo 2, versículo 17 dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ya? Entonces, noten bien que el apóstol Pablo aquí sigue profundizando en su cristología. Dice que Cristo existía o era en forma de Dios. La palabra forma es traducida del griego morfé. Y la palabra morfé significa que él poseía completamente la naturaleza de Dios. Que él era total y completamente Dios. Lo cual es consistente con la siguiente frase o enseñanza del apóstol, el cual no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. De manera que existir en forma de Dios implica ser igual a Dios. Ahora viene el contraste. Si no, por el contrario, se despojó a sí mismo. ¿Ya? En otra palabra, no voy a usar mi naturaleza divina para salvar al hombre. Toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, es interesante que algunos dicen, bueno, hecho semejante, pero no igual a los hombres. Pero cuando analizamos la palabra forma, en el griego es morfé. La misma palabra que implica totalidad, completamente. Él está en morfé de Dios y tomó el morfé pero no dice de un hombre, dice de un siervo. Eso también tiene mucha implicación. Se la voy a explicar brevemente. La palabra siervo viene del griego, creo que es soma, ¿ya? Y esa palabra significa literalmente, más que siervo, esclavo. Entonces dice que él toma forma de siervo.
¿ya? De manera que si él toma la forma de siervo, implica que él se hizo completamente como somos nosotros. Entonces esa semejanza de los hombres, esa igualdad, ya lo leímos en la sierva del Señor, dice humanidad perfectamente idéntica. Explíquenme en gramática esa expresión, perfectamente idéntica. Vamos a decir, no, que perfectamente idéntica significa parecido. No. Él existía en forma de Dios, completamente Dios, y se hizo completamente como uno de nosotros, completamente hombre, ¿ya? 100% Dios, 100% hombre. Mensajes Selectos, tomo 3, página 153. Necesitamos comprender, lo aconseja la sierva del Señor, hasta donde sea posible, hasta donde esté revelado, la naturaleza, y noten el énfasis que hace ella, porque desde los tiempos de Elena Grejo había mucha confusión, ya sobre todo viniendo de la cristiandad evangélica de los protestantes en relación a la naturaleza humana de Cristo. Ella dice, hasta donde sea posible, necesitamos comprender la naturaleza verdaderamente humana de nuestro Señor. Lo divino y lo humano estaban uniéndose en Cristo y ambos eran completos. Lo divino era completo y eso destruye, dicho sea de paso, la falsa doctrina que anda por ahí enseñando de que Cristo perdió al encarnar, perdió el atributo de su omnipresencia. Muchas veces los hombres enseñan cosas sin analizar y detenerse a pensar bien cuáles son las implicaciones. Si él perdió al encarnarse su omnipresencia por la eternidad, así enseñan. En el adventismo hay los maestros de esta falsa doctrina. Entonces, si él perdió la omnipresencia, tenemos ahora un Dios menor. El Padre con todos los atributos de la divinidad y el Hijo con los atributos parciales de la divinidad porque le falta uno. Pero dice la sierva del Señor, no, lo divino y lo humano estaban uniéndose en Cristo y ambos eran, ¿cómo, hermanos? Completos. Él era completamente Dios, completamente hombre, en carne pecaminosa. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9, uno de los textos más profundos, que eso es inexplicable. Como dos naturalezas se combinaron en una persona. ¿Ya? Como dos naturalezas físicas se funden en una naturaleza física o se combinan. Misterio. Nadie lo puede explicar, pero así es. ¿No dice la sierva del Señor? Dice la naturaleza humana del Hijo de María. Noten interesante que ella dice Hijo de María, no dice Hijo del Espíritu Santo. ¿Fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona. ¿Cuántas naturalezas tiene Jesucristo? Dos naturalezas. Es el único ser en el universo que tiene dos naturalezas. La naturaleza humana, adquirida de su madre María, no del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es de carne y huesos, y la naturaleza divina, tampoco adquirida del Espíritu Santo, porque entonces ahí tenemos otro problema teológico. ¿Ya? Entonces, a Cristo, al Verbo eterno, nadie lo creó en su preexistencia.
¿ya? Él existía por toda la eternidad junto al Padre, junto al Espíritu Santo. De manera que las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la deidad, y ahí está el énfasis, misterio corporalmente. Mensaje selecto, tomo 3 páginas 147. La deidad no se hizo humana, ni lo humano se hizo divino. ¿Ya? Por la unión de estas dos naturalezas. De manera que la deidad, de acuerdo a este texto, no intervino en la humanidad. La deidad de Cristo no intervino en la humanidad de Cristo. La deidad no se hizo humana. Oh, espérate. Dice Dios, el Espíritu Santo, y dice Cristo, el verbo eterno. Sí. No, quítame eso. No tendencia al pecado. No voy a heredar eso de mamá, de mi madre María. No, eso no. Todo lo demás. La deidad no se hizo humana. No intervino. Ni lo humano se hizo divino por la unión de estas dos naturalezas. Ahora vamos a estudiar un poquito sobre las tentaciones de Cristo, y sobre esto también no lo he podido cubrir por completo en este estudio, pero en el próximo lo vamos a terminar de cubrir también. Las tentaciones de Cristo. En Santiago 1:13 dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni él tienta a nadie. ¿Ok? De manera que en Santiago 1:13 el apóstol enseña dos grandes principios de la verdad. Primero, la tentación no procede de Dios. Segundo, Dios no puede ser tentado por el mal. Esas son las dos grandes verdades en ese versículo. Primero, Dios no puede ser tentado y la tentación no procede de Dios. Nuestra elevada vocación, página 89. La tentación no es pecado. Ese otro asunto que necesitamos grabar bien en nuestras mentes, porque muchas veces nos confundimos y usamos textos y lo ponemos fuera de contexto. Lo que es pecado lo ponemos en el contexto de la tentación, y lo que es la tentación lo ponemos en el contexto del pecado. Y nos dice claramente la sierva del Señor, no hagas esa confusión. La tentación es una cosa, el pecado es otra. La tentación no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Claro. Hubo alguien que probablemente era convertido de la fe protestante, que le escribe una carta a Elena G. de White. Parece que todavía le quedaban secuelas teológicas de los protestantes en su mente, y dice la sierva del Señor en su carta relativa a la tentación de Cristo, usted dice, si él era uno con Dios, no podía caer. Interesante, ¿no? ¿Qué le escribió ese señor a la sierva del Señor? Que si Cristo era uno con Dios, si era Dios en la carne, no podía caer. Era imposible. ¿Cuál es la implicación? Si no podía caer, entonces no fue tentado. El punto acerca del cual usted me pregunta es este. En la gran escena del conflicto de nuestro Señor en el desierto, aparentemente bajo el poder de Satanás y sus ángeles, pregunta, ¿era él capaz en su naturaleza humana de ceder a estas tentaciones? Vamos a ver qué responde la sierva del Señor.
Trataré de responder a esta importante pregunta. Como Dios que era, no podía ser tentado. La divinidad no puede ser tentada. Quede claro. De manera que cuando Cristo fue tentado como nosotros, Él no fue tentado en su naturaleza divina. Porque la naturaleza divina no puede ser tentada. Pero como hombre, atención, podía hacerlo, y noten ahora el énfasis de la sierva del Señor, dice, y con mucha fuerza. Y podía ceder a las tentaciones. De manera que él podía ser tentado con mucha fuerza, y ahí implica que necesitemos saber cuál es la fuerza de la tentación, dónde reside. Y tercero, dice que podía ceder a las tentaciones. Satanás no es un tonto. Va a él a pasarse 33 años tentando a Jesucristo sabiendo que él no podía caer. Ahora vamos a estudiar lo que sigue de este párrafo. Su naturaleza humana pasó por la misma prueba por la cual pasaron Adán y Eva. Su naturaleza de Cristo humana era creada, pero ya sabemos cómo fue creada, ¿no? Dice, ni aún poseía las facultades de los ángeles. ¿Y cómo ella termina el párrafo? Era humana, es decir, naturaleza humana. ¿De qué tipo? Idéntica a la nuestra. Vayámonos al diccionario a ver qué significa idéntico. Él tenía, Jesucristo, una naturaleza idéntica a la nuestra. Por eso él podía ser tentado con mucha fuerza. Por eso él podía ceder a la tentación. De otra manera no. ¿Cómo Jesucristo fue tentado? ¿Fue tentado como Adán antes de la caída? Es decir, desde afuera. Número uno. Número dos, para que Adán fuera tentado, tenía que acercarse al árbol prohibido. Su mujer en este caso, ¿no? La cual se convirtió después en el terreno de la tentación para Adán. Pero si Eva no se va al árbol, ella no podía caer. No podía haber tentación. Entonces fue tentado como Adán antes de la caída. Es decir, tenía Jesucristo que ponerse él mismo en el peligro de la tentación para que le asaltara la tentación. ¿O fue tentado como Adán después de la caída, consecuentemente como tú y como yo, como nosotros? ¿Y cómo somos nosotros tentados? ¿Eres tú tentado solamente de afuera? ¿O eres tentado también de tu propia naturaleza humana caída? Hebreos 4:15 nos enseña claramente que nuestro Señor Jesucristo, Él fue tentado como nosotros somos tentados. Noten bien. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. ¿Cuáles flaquezas? Solo la flaqueza de que a nosotros nos da hambre y él sintió hambre, la flaqueza de que sentimos dolor y él le dio dolor, solamente esas flaquezas, o también las tendencias heredadas al pecado o flaquezas. ¿Por qué él se compadece de nuestras debilidades morales? Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. De manera que este versículo, él tiene tres grandes verdades, tres grandes enseñanzas, tres grandes principios. Primero, Cristo fue tentado.
en todo. Segundo, no solamente fue tentado, mas que fue tentado según nuestra semejanza, como nosotros somos tentados. Y tercero, el gran misterio. ¿Y por qué entonces no pecó? Parte de ese misterio está revelado. Otra parte no. Él se mantuvo en estrecha unión y comunión con su Padre. Él ejerció perfecta fe y confianza en las promesas de Dios. Él recibía continuamente y diariamente el bautismo del Espíritu Santo. Él nunca descuidó su vigilancia espiritual. Eso no ocurre con nosotros. Nosotros muchas veces hemos descuidado nuestra vigilancia espiritual. Todos nosotros no pedimos diariamente cuando oramos el bautismo del Espíritu Santo. Eso ustedes lo saben, si somos sinceros los unos con los otros. Eso no ocurre. A veces en reuniones de oración, se pasa una reunión de oración completa y nadie pide por la lluvia tardía, por el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí me detengo. De manera que él fue tentado en todo, según nuestra semejanza y sin pecado. La palabra todo, traducida del término griego paz, incluye todas las formas de la declinación del término. El significado primario de la palabra griega paz es todo, ¿ya? Totalidad. Implica toda manera de, todos los medios, completamente, todo cuanto. La expresión griega es peirazo kata, paz kata homoiotes. Significa peirazo, tentado, kata en, paz, todo, kata según, también se traduce homoiotes, semejanza o igual manera. Las principales traducciones han traducido tentado en todo según nuestra semejanza, pero pudo haberse traducido también tentado en todas las maneras o todas las formas según nuestra semejanza. O tentado completamente según nuestra semejanza. Las versiones de la Reina Valera y de la Biblia de Jerusalén han traducido, quizá la que usted tiene, tentado en todo según nuestra semejanza. Pero otras traducciones hispanas en español, la Biblia de las Américas y otras, tradujeron uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Y otra traducción tradujo, él fue tentado tal como somos tentados nosotros. De manera que el texto todo lo dice. Si él fue tentado tal como somos tentados nosotros, de igual manera como somos nosotros tentados, de la misma forma que somos nosotros tentados, entonces Santiago 1, 14 y 15, no, o de manera especial el versículo 14, no el 15, lo experimentó Cristo en su carne. El versículo 14 se centraliza en la tentación, en la naturaleza de la tentación. ¿Ya? Y el versículo 15 nos habla respecto del ceder a la tentación. Y dice así, sino que cada uno, ¿ya? Y en ese uno incluya a nuestro Señor Jesucristo, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora bien, y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Bien, el apóstol Santiago, por la inspiración del Espíritu Santo, él personificó el elemento fundamental de la tentación
en una ramera, lo personificó en una mujer seductora. Entonces dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De manera que si el hombre no tiene concupiscencia, si no tiene tendencia al pecado heredada, aparte de eso sabemos que tenemos las cultivadas, ¿no? Ya esa es otra historia. Nuestro Señor Jesucristo nunca cultivó ninguna tendencia al pecado heredada, de modo que cuando la concupiscencia, ¿no? Ella opera su atracción y su seducción. Entonces se prepara, estamos en el terreno de la tentación para decidir rápidamente qué vamos a hacer. Y la concupiscencia nos impulsa, nos impele, tira de nosotros, nos persuade, ¿ya? Para que nosotros nos acostemos con ella. Y si eso ocurre entonces, que no ocurrió en Cristo, dice entonces, ¿qué sucede? La concupiscencia, como la ramera, representada en la ramera, concibe y da luz del pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte eterna. De manera que tenemos esta dinámica o este proceso de la tentación al pecado. Primero, la concupiscencia ejerce una atracción, de acuerdo a lo que está escrito. Segundo, la concupiscencia obra una seducción. Tercero, la concupiscencia concibe el pecado en la mente, da a luz el pecado aquí. Cuarto, la concupiscencia da a luz el pecado consumado en la acción o en las palabras o en las actitudes. Y quinto, el pecado, una vez consumado, ¿qué engendra? Muerte eterna. Noten que yo puse atracción en letras naranjas, amarilla, y seducción amarillo. Implica atención, cuidado, pero ahí no hay pecado. En Santiago capítulo 1, versículo 14, no hay pecado, no es pecado, la tentación no es pecado. Hay atracción, hay seducción, pero si ahí usted resiste y rechaza, usted no pecó. Pero vino la tentación, ¿ya? A su mente, y entonces la fuerza de la pasión reacciona, le atrae, le seduce, y ahora en fracciones de segundos usted tiene que decidir, y yo también. ¿Qué vamos a hacer con esa tentación? Con esa señora. ¿La vamos a rechazar como rechazó José a la esposa de Potifar? ¿O nosotros nos vamos a acostar con la concupiscencia, con esa señora? Ahí está la diferencia. Nosotros nos hemos acostado, Cristo nunca se acostó con ella. Como José siempre le dio la espalda. ¿Fue Cristo atraído y seducido? Atención, voy a abrir un paréntesis aquí también del estudio para manifestar que muchas personas han hecho un tabú y han mal comprendido la palabra concupiscencia. Le han dado una completa connotación negativa de pecado. Concupiscencia es pecado. ¿No es así? Porque lo hemos visto claro. La concupiscencia ejerce una atracción. A esa altura la concupiscencia no es pecado. La concupiscencia obra una seducción. A esa altura la concupiscencia no es pecado. Ella puede ser mala, pero no es pecado que acarrea condenación. Solo cuando ella concibe
ahí ella sí es pecado. Y ahora volvemos a la pregunta, ¿fue Cristo atraído y seducido? ¿Qué responde usted? Si usted me dice que Cristo no fue atraído y no fue seducido, entonces él no fue tentado como usted, no fue tentado como nosotros. Mensajes selectos, tomo 3, página 149. La tentación se resiste cuando el hombre se ve poderosamente persuadido, y nuestro Señor Jesucristo fue verdaderamente hombre, a cometer la acción errónea. Y sabiendo que él puede cometerla, resiste por la fe, aferrándose firmemente al poder divino. Atención, note cómo termina la declaración de la sierva del Señor. Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó. De manera que el hombre Cristo Jesús fue poderosamente persuadido, palabra persuadido, seducido, son sinónimos. Dice, el hombre se ve poderosamente persuadido a cometer la acción errónea. Eso es pecado, lo ven rojo. Persuasión no es pecado. ¿Ya? Y sabiendo que él puede, tentación. En vez de cometer la acción errónea, resiste por la fe. Cuando somos poderosamente persuadidos o seducidos, ¿ya? Ahí nosotros tomamos conocimiento. Sabemos que podemos hacer dos cosas. O cometemos la acción errónea o la rechazamos. Si nosotros decidimos inmediatamente, ¿ya?, resistir por la fe, aferrándonos en el poder divino, es el ejemplo que nos dio Jesús. Dice, esa fue la prueba por la cual él pasó. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, mas hallado sin pecado. Aquí tenemos otra declaración del deseado de toda la gente, página 295. Vamos a disfrutarla, noten bien. El hermano mayor de nuestra familia humana, hermano, no primo hermano, hermano, la familia humana está al lado del trono eterno. Mira a toda alma que se vuelve hacia él como al Salvador. Atención, sabe teóricamente, no, noten lo que la palabra de Dios a través de su sierva nos declara. Sabe por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad. ¿Debilidades en qué contexto? En el contexto de la tentación. De manera que estamos hablando no de debilidades inocentes, que si siente cansancio, que si siente sed, hambre, dolor, sueño. No. Está hablando de debilidades de la humanidad, de tus debilidades que tú tienes y las debilidades que yo tengo en la carne, con la cual nosotros nacimos y que lastimosamente nosotros cedimos a esas debilidades o a esas tendencias heredadas. Cristo no. Él nunca cedió. Pero él supo por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad porque él la recibió. Él recibió ese paquete de su madre. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Y atención, ¿y en qué reside la fuerza? Noten la palabra que ella usa, de nuestras tentaciones. Aquí también la traducción no fue muy feliz, porque no, el original en inglés no dice en qué, sino en dónde. En dónde reside la fuerza de nuestras tentaciones. Bien, ¿y cuáles son las tentaciones que tú experimentes, que yo experimento? ¿Son las tentaciones de afuera? ¿O no somos tentados también de nuestra propia naturaleza?
Dice, porque fue tentado en todo punto, así como nosotros, aunque sin pecar. De manera que Cristo sabe por experiencia cuáles son nuestras debilidades humanas, las cuales residen dentro de nosotros. Él conoce la fuerza de nuestras tentaciones porque Él fue tentado en todo punto como nosotros somos tentados, solo que Él no pecó. Y es un misterio. Manuscrito 20 de 1902. Vistiendo su divinidad con la humanidad, Cristo vino a este mundo para estar al frente de la raza humana. Noten bien, Él vino para soportar las pruebas que tenemos que soportar, para vencer las tentaciones que tenemos que vencer. Ahora yo te pregunto, ¿tú nada más tienes que vencer tentaciones de afuera? Porque está escrito muy claramente aquí que Él vino para soportar las pruebas que tenemos que soportar, para vencer las tentaciones que tenemos que vencer, tentaciones en plural. Él fue tentado como nosotros somos tentados. ¿Cómo eres tú tentado? ¿Solamente eres tentado de afuera? ¿O somos nosotros tentados de afuera y de adentro? Pero, ¿cómo termina el párrafo? Con un pero maravilloso, un pero glorioso, un pero victorioso. Un pero que Cristo quiere que sea tu pero. Pero ni una vez Él se dio. Gloria a Dios, digan hermanos. Gloria a Dios. Maravilloso. Qué clara es la palabra. En los lugares celestiales, página 157. Necesitamos diariamente la religión de Cristo, no la de los hombres. Aunque Él sentía, noten bien, la pasión de la humanidad. Si usted quiere, puede cambiar la palabra pasión por deseo. Si quiere, puede cambiarla por concupiscencia. Concupiscencia en un sentido general significa simplemente deseo. Él sentía, y aquí otra vez la traducción no fue o no alcanzó todo el significado. Si bien aceptamos la expresión sentía, está bien, ¿no? O la palabra sentir, el verbo sentir en su tiempo pasado, no hay problema. Pero en el original inglés no dice que él sentía, sino que él tenía. Él tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad. Imagínense, él heredó el paquete de debilidades morales, no, vamos a llamarles también tendencias heredadas al pecado, ese paquete de 4,000 años. Imagínense que él era de la simiente de David. ¿Y quién fue David? David cometió adulterio y David asesinó. Y muchas cosas más. Entonces, de David no recibió nada. David no le pasó nada a su padre María, a su mamá María. Por eso es que los católicos, para separar la tendencia al mal de Cristo, porque en el concepto católico romano, tendencia heredada al mal es pecado. Y eso tiene sus raíces en la doctrina católica romana del pecado original. Para hacer esa separación, los católicos romanos inventaron la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. De manera que él sentía toda la fuerza de la pasión de la humanidad, pero, ¿cómo sigue? Nunca
cedió a la tentación de hacer un solo acto que no fuera puro, elevador y ennoblecedor. Él sentía. ¿En dónde lo sentía? En su propia carne. No lo iba a sentir en la carne del otro. Toda la fuerza de la pasión de la humanidad. Aunque él sentía eso, o como dice el original inglés, aunque él tenía esa fuerza, esas pasiones heredadas de sus antepasados, él nunca cedió. En contraste con nosotros que sí hemos cedido. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. ¿Ya? Y esa idea viene, o doctrina, viene de los protestantes, ¿no? En tal caso, note ahora las implicaciones teológicas. Si fuera así, en tal caso no podría haberse hallado en la posición de Adán. En otra palabra, él no pudo ser representante de nuestra raza, él no pudo ser el segundo Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar, tampoco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Adán cedió a la tentación, pero para él era imposible ser vencido por la tentación. Ahora, noten lo que sigue. Si en algún sentido, noten la palabra clave, sentido, manera, si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, él no podría socorrernos. Otra implicación. Entonces, si Cristo, él no tenía la fuerza de la pasión de la humanidad, si él no sabía dónde reside la fuerza de la tentación del hombre caído, si él, tercero, no fue tentado de adentro de su naturaleza humana caída, entonces él solamente nos puede socorrer en las tentaciones de afuera, parcialmente. Él fue tentado de afuera, nos puede ayudar, socorrer solamente de afuera. Pero realmente tenemos un Salvador que nos salva, dice hasta lo sumo, dice el apóstol Pablo. Él nos puede socorrer cuando surgen las tentaciones, ¿no? Y emergen de adentro o que vengan de afuera, de donde quiera que vengan. Él nos puede socorrer. Y repito, si en algún sentido, si en alguna forma tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que tuvo Cristo que soportar, él no nos puede socorrer. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad, aquí viene un pero nuestro Salvador tomó la humanidad ¿con qué, hermanos? Con todo su pasivo, con todos sus efectos, con todas sus implicaciones. No podemos sacar y decir que el hombre Cristo Jesús, sí, nació con la naturaleza humana del hombre después de 4000 años de pecado. Sí, tenía naturaleza humana pecaminosa. Pero espérate, no, él no heredó ninguna tendencia al mal. Él no tenía las pasiones de nosotros los hombres. No, él no tenía concupiscencia. Ese factor no estaba en el hombre Cristo Jesús. Entonces, ¿qué clase de hombre hacemos de Jesús? Nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar, atención, no tenemos que soportar nada que él no haya soportado. ¿No está claro, mis amigos, mis hermanos? ¿Tienes tú que soportar algo? ¿Ya? ¿Algo tienes tú que soportar que él no soportó? Tienes tú que vencer una tentación
por ti mismo, de adentro, porque él no fue tentado de adentro, porque él no te puede socorrer. Si él no fue tentado de adentro, no te puede socorrer. De acuerdo a este texto, es bien claro. Él solo te puede socorrer en aquello que él experimentó y que él venció. Él tomó la naturaleza humana con todo su pasivo. Otro testimonio. Cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado, en plural. Y de esa ecuación no podemos sacar, ¿no?, la degeneración moral, las tendencias al pecado heredadas, no la podemos sacar de esa ecuación. Dice los efectos del pecado, en plural, todo. Dice cuando Adán fue asaltado por el tentador en Edén, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente, atención, y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. No sucedía lo mismo. ¿Por qué? Durante 4,000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas, en plural, de la humanidad. ¿Qué clase de humanidad? ¿Humanidad perfecta? ¿Humanidad santa? No, humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de la degradación. Manuscrito 80 de 1903. Cristo asumió nuestra naturaleza caída y fue sometido a cada tentación a la cual el hombre es sometido. No necesita explicación. Está ahí bien claro también, ¿ya? Todos son textos, lo que estamos presentando, no sujetos a interpretación, sino simplemente a lectura comprensiva. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en el espíritu de profecía? ¿Cómo lees? Cristo asumió nuestra naturaleza caída y fue sometido a cada tentación a la cual el hombre es sometido. Aún en su niñez, él fue tentado con frecuencia. A través de su vida, él permaneció sin ceder a cada incitación a cometer pecado. Entonces, noten la relación, hermanos. Es importante también que noten esta relación. La relación naturaleza-tentación. ¿Ya? De la clase de naturaleza que yo tengo define la clase de tentación que yo experimento o la manera como soy tentado. Adán tenía naturaleza santa en Edén, no había pecado, por lo tanto no había nada que fuera articulado ya en él, despertado en él para ser cebado, para ser seducido y para luego ceder a la tentación. No había nada de eso. Tuvo su mujer que acercarse al árbol para ser tentada. Y después ya se convirtió en el vehículo de la tentación. Pero no sucede así con nosotros y no sucedió así tampoco con Cristo, porque Él es nuestro hermano mayor que nació después de 4,000 años de degeneración de la raza humana. En conclusión, primero, Cristo no heredó la naturaleza ni la mente de Adán antes de la caída. Él heredó una naturaleza
humana idéntica a la nuestra, pero mantuvo su inocencia o su mente, que era santa, ¿ya? Tercero, Cristo tenía dos naturalezas, la naturaleza humana pecaminosa y la naturaleza divina santa. Ambas eran completas. Y cuarto, él fue tentado en todo, como nosotros somos tentados. Entonces, Cristo, ese es un principio bíblico del verdadero evangelio. Cristo fue tentado como nosotros somos tentados. De otra manera, él no podría ser nuestro ejemplo. Primero. Número dos, él no podría socorrernos. Y diga a todo el pueblo, amén. Muchas gracias por vuestra atención y amabilidad en participar de este estudio.